La palabra de Dios aumenta nuestras fuerzas. Recibe el impulso que necesitas. Bienvenidos a Impulso Positivo con pastores Sammy y Yanni Castro. Impulso Positivo. Presencia de Dios siempre en mí. Hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos una vez más. Hoy estamos en Impulso Positivo. Muy felices porque damos comienzo a una nueva serie, pastor. Así es, Yanni, estamos felices porque estamos en una nueva serie y la serie se llama Aprendiendo a Orar. Aprendiendo a orar. Qué importante es aprender a orar. Desde muy pequeña, ¿sabes? Me enseñaron que la oración es la herramienta más poderosa del cristiano. Así es, y es que la oración es la comunicación que tenemos al hablar con Dios, al comunicarnos con Dios. Es como esa línea telefónica, una línea gratis que va directa hacia Dios. ¿Quién en este mundo podría tener una línea telefónica gratis? Si no pagamos el teléfono, nos lo cortan, pero con Dios no es así. Dios está dispuesto todo el tiempo para que podamos entonces llamarle, hablarle. Es como entonces hacer esa llamada, pero esa llamada, hay alguien allí que siempre está contestando, como tú decías, sin pedirnos nada a cambio, y por eso es que esa llamada es tan importante, esa comunicación, es platicar con Dios. Es como cuando el padre habla con su hijo, o el hijo con su padre, ¿verdad? A mí me gusta mucho cuando mi hijo me habla y como decimos, pues se empieza a abrir, y a mí me emociona escucharlo. Así es, yo creo que el corazón de Dios se goza cuando nosotros, su creación, que ahora somos sus hijos a través de Jesús, le hablamos, lo buscamos. En Lucas 11:1 dice: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Sin duda, Yanni, imagínate, los discípulos estaban ahí con Jesús y le decía: por favor, enséñanos a orar. ¿Por qué? Porque sin duda ellos miraban que cuando Él se apartaba a orar, regresaba con un poder maravilloso que sanaba enfermos, sanaba leprosos, ¿verdad? Sanaba a ciegos. Milagros. Los milagros. Bueno, en realidad creo que sí, definitivamente ellos le pidieron a Jesús: enséñanos a orar. Ahora bien, ¿por qué? Lo que tú mencionabas. Sin duda ellos miraban esos milagros, esas señales, esos prodigios, y yo me hago la pregunta, realmente, ¿será que ellos no sabían orar? Sin duda los discípulos ya habían orado con anterioridad. Yo sé que ellos ya habían aprendido a orar por tal vez sus papás o cuando los llevaban a las sinagogas, ¿verdad? En donde les enseñaban todo lo que los eruditos les enseñaban a todos ahí en la sinagoga. Escuchar, orar a Jesús les inquietaba. Y yo me imagino que pues es lo que Dios trata hoy con nosotros. ¿Será que tenemos esa humildad para decirle al Señor: Señor Jesús, enséñanos a orar? Porque en verdad necesitamos aprender a orar. No solamente es, bueno, voy a decirle a Jesús esto, no, sino aprender a entrar a ese lugar santísimo y orarle al Señor. Bueno, en realidad creo que definitivamente lo que los discípulos descubrieron al compartir con Jesús fue que cuando Él oraba, luego ellos miraban entonces esas señales, esos prodigios, esos milagros, pero lo que tú decías, esa humildad en el corazón, y creo que hoy día es algo que debemos aprender también, ¿verdad?, de los discípulos, porque imagínate quién hoy de nosotros se anima a decir: no sé orar, necesito aprender a orar, o no lo sé hacer bien. Creo que si más bien nos invitan a orar, y me incluyo, porque he tenido que desarrollar un hábito también en la oración. Hemos tenido que aprender desde niños, pero
siendo sinceros, si nos pusieran a escoger en hacer algo más divertido, por decirlo así, sí. pues nos vamos de repente de viaje, a pasear, de compras, no sé. Pero realmente hoy sucede incluso en la iglesia. Cuando se habla de orar, parece ser que no es de suma importancia, cuando en realidad sí lo es. Sí es de suma importancia, como tú decías, porque Jesús lo hacía y él platicaba con su Padre. Entonces, en esta nueva serie vamos a aprender entonces a orar. Vamos a aprender de alguien que lo hizo perfecto y fue Jesús. En Marcos 1:35 dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y ahí oraba Jesús. Me llama la atención, entonces, aquí podemos aprender algo. Se levantaba muy de mañana, es decir, que para Jesús lo primero, imagínense, en la agenda del día, pues era orar. Orar. Y algo más, también dice que se apartaba y se iba al desierto, es decir, tenía también que tomarse su tiempo para llegar a ese lugar apartado. No es como ahora, realmente no hay excusa. Incluso podemos tomar, pues, nuestro vehículo, subirnos, ¿verdad? Llegar, no habían esas comodidades. No estaban esas comodidades. Sin embargo, Jesús entonces nos enseña a orar. A orar. Y yo veo algo más acá en este verso, porque veo que también Él se tomó ese tiempo, aunque el orar, pues uno puede estar orando en esa comunicación con el Padre, bueno, yendo tal vez al trabajo, tal vez en el momento de la refacción, pero la palabra también nos indica, ¿verdad?, que tenemos que tomarnos ese tiempo especial, ese tiempo en donde Dios se comunicará con nosotros y nosotros con Él, y así como Él lo hacía. Él, levantándose muy de mañana, dice, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto. Y ahí oraba. Entonces Él apartaba este tiempo. Y es lo que tenemos que aprender, Yanni, en esta serie. Vamos a aprender a orar como Dios quiere. Él oraba noches enteras y se apartaba para hablar con su Padre. Fue tanto el ejemplo de Jesús que los mismos discípulos querían que les enseñara a orar como Él lo hacía. Sí, es que algo que podemos aprender aquí también es que, hablando ahora en nuestra época, en nuestra cultura, cuando ellos le dijeron, Señor, enséñanos a orar, definitivamente yo creo que ellos estaban expresando, queremos ese nivel que tú tienes de oración. Claro. Y que traiga esos efectos, ¿verdad? Que funcione, porque algo así me imagino yo a los discípulos. Ese fuego, tenemos que aprender, claro, para tener esos resultados que Jesús tiene, ese claro, poder. esas experiencias, ¿verdad? Esas experiencias. Y es de que poder. En verdad la oración trae poder a nuestra vida, esa manifestación del Espíritu Santo en nosotros, en todo lo que hacemos, en todo lo que emprendemos. Sin duda la oración entonces va a fortalecer nuestra relación con Dios y eso nos traerá poder. Hay hogares, hoy en este tiempo, deshechos, hay muchos desastres en la vida de muchas personas, pero yo creo que si se hubieran tomado el tiempo, si se hubieran tomado ese momento de oración, fueran las cosas diferentes. Yo creo que tenemos que tomar muy en cuenta eso. Sí, es que debemos también detenernos a pensar que de qué manera vamos a recibir la instrucción de parte del Señor si no oramos. Porque cuando nosotros vamos a tomar decisiones, definitivamente necesitamos a ese consejero admirable, Dios fuerte, poderoso, y sabemos que lo podemos entonces tener a través de la oración. Tú dijiste, es comunicarnos con Él, es hablar con Él. Recordemos que cuando estamos en la oración, el Espíritu Santo traerá
a nuestra mente lo que ya nosotros hemos depositado en nuestro corazón cuando leemos la Biblia, cuando aprendemos de su palabra. Es allí donde dice entonces que Él es lámpara a nuestros pies. Y lumbrera. Y lumbrera a nuestro camino, dijo el salmista. Así es. Entonces, hoy invitamos a todos a que empecemos con esa disciplina de la oración, un hábito espiritual de Dios, en donde va a transformar nuestra vida. La oración nos va a enseñar a apropiarnos de las bendiciones de Dios, de las bondades de Dios. La oración nos va a enseñar también a avanzar en el plan divino de Dios, no en nuestro plan. Sí, pero también por lo contrario, si no oramos, también esto nos va a separar de Dios. Separar de Dios. Entonces, tú decías que la oración nos ayuda, nos acerca a Dios, nos hace avanzar hacia los propósitos de Dios. Pero si no oramos, entonces por lo contrario, estaremos separándonos de Dios. Y eso no nos conviene, definitivamente. No podemos estar separados de Dios, porque Jesús mismo dijo, separados de mí, nada podéis hacer. La oración es lo que también nos ayuda y nos arrebata, como decía, las bendiciones para nuestra vida y también para nuestra familia. Es que aquí también van a ser bendecidos los que están a nuestro alrededor. También la oración nos ayuda a transformar en esa oración a los creyentes inactivos, a aquellos seguidores de Jesús que hoy están apagados. Así es, y recordemos que la oración alimenta nuestro espíritu. Así como necesitamos alimentarnos, alimentar nuestro cuerpo, así necesitamos alimentar nuestro espíritu y también, por lo tanto, fortalecer nuestra relación con Dios. ¿Cómo lo podemos hacer? A través de la oración. Creo que es muy importante entender que para tomar nuestras decisiones en la vida debemos entonces hablar con Dios. Si queremos ir hacia el camino correcto, hacia lo que Dios realmente tiene preparado para nosotros. Muchas veces, pastor, caminamos hacia lo contrario de lo que Dios quiere para nosotros. La Biblia nos enseña que Él tiene planes de bien y no de mal para nosotros, para que alcancemos el futuro que tanto esperamos. ¿Será que podemos decirle a Jesús hoy, inclina ahí tu rostro y dile, Señor Jesús, pon en mí el deseo de orar. Ayúdame a adoptar un horario, un hábito. Pon la necesidad en mí, en mi corazón, para poder hablar contigo. Y en lugar de ser una obligación para mi vida, será un deleite el hablar contigo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Esperamos que esta serie traiga crecimiento espiritual, que fortalezca tu espíritu, que puedas crecer en esa relación con Dios. No te pierdas el próximo video y recuerda compartirlo con otras personas. Y no olvides darle también like y activar tu campanita de notificación. Que Dios te bendiga. Hasta pronto. Te esperamos en el próximo Impulso Positivo. Hasta pronto. Saber de ti es importante para nosotros. Así que escribe en los comentarios tus peticiones para poder orar por ti. Todos necesitamos un impulso para seguir. Síguenos en nuestras redes sociales y sé parte de nuestro ministerio. Activa las notificaciones para más contenido que edificará tu vida. Presencia de Dios, siempre en mí.